algo primordial. Entonces voy a invitarles, hermanos, que tengan la amabilidad y abramos la Biblia. Pues yo quiero saludar también con mucho respeto a todas las personas que nos siguen a través de la emisora Ondas de Orteguaza, la página de Orteguaza, pero también la página Un Encuentro con Dios, que a través de este medio se transmite. Darles un saludo muy cordial a ustedes, amados, invitarles para que usted permanezca en sintonía, que sin lugar a duda Dios llevará la bendición a su corazón. Abramos la Biblia en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, y damos lectura al versículo número 10. Dice la palabra de la siguiente manera: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Como usted tiene su Biblia abierta, leamos todos esa última parte del versículo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Una vez más, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La importancia de ser fieles es el tema que quiero compartir hoy con ustedes. Padre Celestial que estás en el cielo, yo te alabo con todo mi corazón y te doy gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque nos da la vida, nos da la gran bendición de estar en tu eterna presencia. Señor, ayúdanos para poder entender el propósito con el cual tú nos has llamado. Bendíganos a través de esta palabra. Aquí hay un pueblo que estamos congregados, que hemos venido, Señor, para aprender de ti. Y tú dices en tu palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, no hay un maestro más excelente que tú. Tú conoces lo que hay dentro de nuestro corazón. Te pido que tome mis labios. Toma este vaso de barro en tus manos y utilízalo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad y siéntense, hermanos. La importancia de ser fiel, pudiéramos agregarle algo más: hasta la muerte. Porque muchas personas son fieles un tiempo, y de hecho cuando nosotros nos encontramos frente a personas
que nos traen el comentario de alguien y nos dicen: ese o esa, cuando estaba en la iglesia, cuando yo era el pastor de él o de ella, era muy fiel, pero ahora no es. Y no es el hecho de uno ser fiel una temporada de tiempo, sino que la recompensa del Señor viene cuando somos fieles hasta que partamos con el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes, el anhelo de ustedes es ser fieles hasta el final. Yo en mi propia persona tengo algo que lo aprendí desde que me convertí. Conocí al Señor en el año de 1977 en el municipio de Colombia, aquí en el departamento del Huila. Y desde entonces en la iglesia, cuando estaba el final de año, el día 31 de diciembre, en la iglesia se hacía vigilia y se acostumbraba a hacer una oración, escribir una petición el 31. Y cuando se escribía esa petición, desde muy recién convertido, yo le pedí al Señor que me ayudara a ser fiel. Y todos los años, hermano, yo escribo esa petición al Señor. ¿Por qué la inquietud de que Dios me ayude a ser fiel? Porque en el transcurrir de este camino nos hemos encontrado a muchas personas que iniciaron aparentemente fieles, pero en el camino se les acabó la fidelidad. Entonces es necesario, y pienso que todo cristiano en esta hora que estamos viviendo, necesitamos con urgencia suplicarle al Señor que nos ayude a ser fieles. Gloria al Señor. Cuando nos acercamos a este versículo, a esta última parte del versículo, que nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es tanto como decir, o sea, en palabra más comprensible, es como si el Señor nos estuviera diciendo directamente a usted y a mí, nos estuviera diciendo: terminen bien lo que empezaron. Terminen bien lo que empezaron. Lo que usted empezó, termínelo bien. ¿Por qué no le dice a la persona que está al lado suyo con toda confianza, dígale: termine bien lo que empezó? Alabado sea el Señor. Era algo así similar lo que el Señor le decía a este pastor de la iglesia en Esmirna: sea fiel hasta la muerte, termine bien y yo te daré la corona de la vida. Hermano, los que querían hacerse discípulos del Señor, caminar con el Señor Jesús les decía que primero ellos debían, hermano, calcular para saber, alabado el Señor, si la obra que deseaban empezar la podían terminar.
Mire lo que nos dice la palabra en el capítulo 14 de Lucas, verso 28 al 30. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y usted mira que aquí el Señor está hablando en una forma, en un interrogante, en una pregunta. Dice: no sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y eso lo habla el Señor a todo aquel que quiere ser su discípulo. Yo he hablado con personas que me han dicho: pastor, yo estoy pensándolo bien, porque el día que yo tome mi decisión de arrepentirme, de seguir a Cristo, lo quiero hacer bien hecho. Y yo les he aprobado esa idea. Yo les he dicho: es lo mejor que uno puede hacer, que cuando uno haga las cosas, las haga bien. Y eso fue lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Está diciendo: ustedes tienen que mirar, y les coloca el ejemplo del hombre que va a edificar la torre. Primero tiene que sentarse, hacer cálculos, mirar bien para ver si puede terminar, si está en capacidad de terminar, no sea que sea después un burlesco para los demás. ¿Cuántos damos alabanza al Señor? Mire, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, está llena de conversiones de personas que se convirtieron a Dios, que comenzaron felices, llenos de alegría, pero terminaron muy tristes. Y usted podrá decir: bueno, ¿y por qué? ¿Cómo es esto? Vamos a mirarlo en el transcurrir de la enseñanza de la palabra. Gloria al Señor. Y podemos decir que el número de estas personas, hermano, es un número grande. Mirando la historia bíblica, y esto me hace reconocer, hermano, gloria al Señor, y me hace recordar a esa pregunta, gloria al Señor, hermano, que hizo nuestro Señor Jesucristo, o mejor, le hicieron al Señor Jesucristo. Al Señor le hicieron una pregunta y le dijeron: ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor tiene una respuesta para cada interrogante. Entonces el Señor les contestó y les dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Esforzaos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Tenemos que esforzarnos. Entonces podemos afirmar, mis amados hermanos y amigos, que en este día estamos aquí oyendo esta palabra, que toda la vida de un discípulo de Cristo, toda la vida, hermano, gloria al Señor, del cristiano, del hombre, de la mujer, es una vida de continuo esfuerzo para mantenerse en la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros no nos podemos mantener fieles a Dios si no nos esforzamos. Hoy hay mucha gente, aleluya, que vive una vida totalmente de descanso. No se preocupan por nada de la vida. Pero si nosotros miramos la vida de esas personas, no es una vida fructífera. Alabado el Señor. Y sabe una cosa, ¿por qué tenemos que esforzarnos?
Porque los poderes que se oponen a nuestra fe, los poderes del mal que se oponen, hermano, hacen que usted y yo, gloria al Señor, tengamos que esforzarnos. Porque si nosotros no nos esforzamos continuamente contra esa terrible oposición del diablo, de los demonios, de la presión, de la tentación, vamos a fracasar. Entonces tenemos que esforzarnos, ¿cierto que sí? Tenemos, hermanos, que esforzar nuestra vida. El Señor dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y esa puerta se llama Cristo Jesús. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué bueno es el Señor. Hermano, nuestra vida de fe solo podrá salir victoriosa, alabado el Señor, según el lugar donde tengamos colocada, gloria al Señor, nuestra vida. Dependiendo del lugar donde usted tenga su vida puesta, así mismo será victoriosa. El capítulo 7, versículos 24 y 25 de Mateo, el Señor dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca. Les pregunto a ustedes: ¿la vida de cuántos de ustedes está fundada en la roca? Es lo mejor. Y le digo algo: en medio de la tempestad que se está viviendo en esta hora, la tempestad de maldad, de pecado, la obra demoníaca que está avanzada por el mundo, el único hombre y mujer que podrá salir triunfante es el que está fundamentado en la roca eterna. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Por qué? Porque nuestra fe debe estar puesta, hermano, fundamentada en Cristo y en su palabra. Entonces puede ser que usted mire que otro se le dio por torcerse, que ande el torcido, pero yo voy a seguir el camino. En estos años de mi vida cristiana, yo he mirado a mucha gente que los he visto parados en un altar frente a un púlpito y a un pueblo, y los he escuchado esgargantados diciendo que serán fieles a esta obra hasta el último día. Pero en el transcurrir del camino los he visto convertidos en enemigos de esta obra. Eso lo he visto, no me lo han contado, lo he visto, alabado el Señor. Cuando todo esto ha ocurrido, eso me lleva a mí a pensar que mis ojos deben estar puestos no en el hombre, en Dios. En Dios debe estar la mirada mía, en Dios debe estar la mirada suya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aunque soplen los huracanes del mundo, hermano, aunque las muchas aguas traten de apagarla y el infierno, hermano, golpee con toda su fuerza, hermano, contra esta casa, no caerá, porque está, hermano, ella permanecerá en la roca eterna.
Hoy quiero decirle, hermano querido y hermana que me oye, pongamos nuestros ojos en el Señor. No nos dejemos, hermano, desviar del Señor en ningún momento, porque los hombres fallan, pero Dios no falla. Nuestra fidelidad en Dios debe sobrepasar aún por encima de la muerte. Tenemos que enfrentarnos ante muchas realidades. Alabado sea el Señor. Y ante esas realidades nosotros tenemos que tener en cuenta que por encima de todas las cosas está Dios. Hermano, por allá como en el año de 1998, pastoreaba allí en San José del Guaviare, en la zona 16, servía como presbítero en este trabajo. Y hubo un tiempo cuando las iglesias hubo una determinación que se tenían que cerrar las iglesias. De 19 iglesias que habían en aquel entonces, como unas 17 o 18 iglesias estaban cerradas. Y a mí me llegó una carta, una nota en el mes de abril que me decía: prohibido culto en San José del Guaviare, iglesia cerrada desde la fecha. Yo tomé la carta, la leí, la envolví y la eché a la basura. Seguimos el trabajo como teníamos que hacerlo. En el mes de junio de ese mismo año, la convención de aquel entonces fue en Bucaramanga, la convención de fin de año, de mitad de año. Y entonces, cuando llegué de la convención el día domingo, pues llegué y el lunes pues teníamos que trabajar en el templo porque estábamos remodelando y tenía que salir a hacer algo, comprar algo en la ferretería. Cuando yo prendí mi moto para ir a la ferretería, alguien prendió la moto atrás mío. La miré por el retrovisor y pues uno ya más o menos conoce, alabado el Señor, conoce los pasos de los pájaros. Y yo seguí, fui a la ferretería, compré, regresé, él paró más adelante. Cuando prendí, siguió detrás mío. Llegué al templo, gloria a Dios, él paró más adelante. Pero ni él me decía, ni yo tampoco le decía nada. Tuve que volver a salir, vuelve nuevamente la misma escena. Y cuando ya venía de regreso, entonces estoy aquí en la puerta del templo ya para entrar porque vivía en el segundo piso. Y entonces este hombre para al lado mío y me dice: ¿por qué me huye? Entonces yo lo volteo a mirar y yo le dije: ¿yo por qué le voy a huir? Yo no sé ni quién es usted. Entonces él toma un arma, la envuelve en un poncho que traía y la pone así como hablando, yo ahí parado frente al púlpito y él aquí. Y él me dice unas palabras, me dice: usted sabe que con nosotros las órdenes se cumplen. Yo le dije: yo no sé de qué usted me está hablando. A usted se le ha dado una orden de cerrar la iglesia. Yo le dije: la iglesia está cerrada. Vaya a darse cuenta que la iglesia está cerrada. Y volvió y dijo: de nosotros no se burla nadie. Yo le dije: no, yo no me estoy burlando de nadie. Se le ha dado una orden. Y la orden que traigo en este momento es de ajusticiarlo. Entonces yo le dije a este hombre: permítame un momentico, le digo algo.
¿Usted ha leído alguna vez la Biblia? Y comenzó a maldecir en la forma de él. Y yo le dije, permítame, le voy a contar una historia bíblica. No me demoraré más de 2 minutos. Yo recuerdo que tomé, gloria al Señor, de punto de partida a los 3 varones hebreos en Babilonia. Como el diablo había incitado al rey a hacer una estatua donde todo mundo tenía que postrarse al escuchar el sonido de la música. Y entonces cuando yo le narro la historia, ya se la termino de narrar, yo le dije, en Babilonia la orden era determinante y se tenía que cumplir, obedecer, pero estos 3 hombres no obedecieron a la orden del rey. Y entonces yo le dije a este hombre, yo le dije, en esta nación, en este país, muchos hombres y mujeres han tenido que cerrar sus templos, algo otros han tenido que irse, algo otros han muerto. De una o de otra manera se ha obedecido. Y entonces yo le dije, y quiero decirle una cosa, que así como en Babilonia hubieron 3 hombres que no obedecieron a lo que ustedes, a lo que el rey ordenó, asimismo en este país tendrá que haber alguien que no obedezca a todo lo que ustedes ordenan. Y entonces yo me abrí de brazos. Yo me abrí de brazos y le dije, y ese hombre soy yo. Y me paré frente a él y yo le dije, usted viene con una orden, cúmplala, hágale. No se demore nada, hágale inmediatamente. Y este hombre se ponía como una iguana, como un camaleón, cambiaba de color. Ya cuando yo miré que comenzó como la tembladera en la mano, usted sabe que, gloria al Señor, hay momentos cuando Dios está con uno y lo respalda. Entonces yo le digo una cosa, hermano, nosotros hay momentos que uno tiene que tomar una determinación en la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hay momentos cuando uno, gloria al Señor, en la vida, en todo el andar de nuestra vida, tenemos que tomar determinaciones que son, hermano, determinaciones de vida o de muerte. Mire, la Biblia está llena de ejemplos de creyentes que comenzaron a edificar, pero que no terminaron lo que empezaron. Alabado el Señor. Y no solo esto, sino que tuvieron, hermano, unos comienzos muy bonitos, atractivos, que cuando usted y yo nos acercamos a la Biblia y comenzamos a leer de lo que fueron estos hombres en el inicio de su vida, uno se maravilla y uno dice, qué bendición de Dios. Pero sabe una cosa, nos damos cuenta que tuvieron unos finales muy feos. Unos finales que uno dice, Dios mío, ¿cómo pudo este hombre haber cometido esto, haber hecho esto, habiendo Dios tenido un propósito tan determinante con este hombre? ¿Y por qué terminó así? Vamos a considerar, hermano, algunos de ellos. Alabado el Señor. El primero, vamos a considerar la vida del rey Salomón. Yo le estoy hablando, gloria al Señor, algo sobre la fidelidad. Y yo pienso que el transcurrir de la enseñanza nos debe llevar a nosotros a reconocer la importancia de ser fieles. Mira, hermano, que cuando nosotros miramos la vida del rey Salomón, es una historia, yo la considero de las más gloriosas que registra la Biblia.
Alaben al Señor. Un hombre que desde sus comienzos, hermano, desde su juventud, va de triunfo en triunfo. Un hombre muy sabio, un hombre muy trabajador, temeroso de Dios, y al que el Señor le dio mucha prosperidad, tanto, hermano, en lo material como en lo espiritual. Dios prosperó a este hombre. Pero, alabado el Señor, pero no se mantuvo fiel al Señor hasta la muerte. Inició muy bonito, fue maravilloso, y es maravilloso mirar los comienzos de este hombre, pero no se mantuvo en fidelidad delante del Señor. Y por el contrario, hizo transgresión de la ley de Dios. La palabra dice, uniéndose en yugo desigual con los incrédulos. Tomó mujeres por esposas de las cuales la ley de Dios le tenía prohibido. Alabado el Señor. Y la palabra dice que estas mujeres inclinaron su corazón a la idolatría y al pecado más aborrecible delante de Dios. Alabado el Señor, induciéndolo, hermano, así al pueblo a pecar. Hermano, gloria al Señor, violando los mandamientos de la ley de Dios que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alabamos a Dios? Mire, de Salomón podemos decir que, hermano, en él se cumplió lo que Cristo nos ha dicho en Lucas 14:30. ¿Y qué es lo que Cristo nos dijo? Este hombre comenzó a edificar, pero no pudo acabar. ¿Cuánta gente ha comenzado y no ha terminado? ¿Cuánta gente, hermano, un día le dijeron a Dios, Señor, yo voy a hacer la voluntad tuya, voy a servirte? Dios les habló de alguna manera y le dijeron a Dios, Señor, yo te voy a servir por encima de todo. Y comenzaron, hermano, el ministerio, pero ¿cuánta gente está cansada? ¿Cuánta gente hoy, aún en este momento, aunque todavía están en la obra, gloria al Señor, están a cargo de un grupo de personas, pero están sirviendo, pero allá dentro de ellos dicen, para mí yo me quiero es ir a trabajar, a hacer otra cosa antes que servir? ¿Cuántos alabamos al Señor? Yo sé que aquí está el Señor en este día. Mire, aquel reino tan poderoso de Salomón fue roto en los días de su hijo Roboam. Y hermanos, si Dios, que es el Dios tan sabio, no hizo de pronto en los días de Salomón que se cumpliera la palabra, porque Dios estaba enojado, Dios no lo hizo por recuerdo a David, su padre. Ahí, como usted tiene su Biblia, podemos mirar un poquito el primer libro de Reyes, capítulo 11. Leamos unos versículos. Dice así la palabra: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente a las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Y mire lo que dice este versículo: a estas pues se unió o se juntó Salomón con amor. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y
tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, dice el versículo, sus mujeres desviaron su corazón. Y mire lo triste que yo considero, es que dice, y cuando Salomón era ya viejo, porque no se dañó cuando estaba muchacho, no se dañó cuando estaba empezando, fue cuando ya era viejo. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiera a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, o sea, lo que Dios retiene, mire, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Maravilloso, cierto que es Dios. Un maravilloso comienzo y un triste final. Un hombre que inicia bien, que está dependiendo de Dios, que Dios lo está respaldando, que la gente de muchas partes del mundo llegaban para oír la sabiduría de Salomón, porque él inició bien. Pero qué triste final, hermano, el final de Salomón. Salomón fue al final de su vida, pudiera decirles con toda seguridad, un triste derrotado. Alaben al Señor. Un triste derrotado, hermano. Salomón descuidó, hizo a un lado, hizo caso omiso a la palabra de Dios. De nada le valió su gran sabiduría si al final se comportó como el más ignorante de los hombres más torpes. ¿De qué le valió lo que él hizo? ¿De qué le valió la sabiduría que había en él? Si al final de su vida lo convertimos, hermano, lo miramos convertido en un hombre testarudo, torpe, ciego, hermano, corriendo al mal, al pecado. Y cuánta gente como Salomón les ha ocurrido esto. ¿Cuándo le ocurrió a Salomón esto? Cuando era viejo. Y usted no se da cuenta que hay gente que cuando llega a la vejez es cuando se les da por volverse, hermano, hasta enemigos de la obra de Dios. Lo que un día predicaron, lo que un día anunciaron, después de viejo se les da por hacer cosas raras. ¿Cuántos alaban al Señor?
no se mantuvo fiel. Y estoy hablando de la importancia de ser fieles. Un segundo hombre, Uzías. Este rey tuvo una conversión ejemplar. Desde los años, cuando él tenía 16 años, se convirtió a Dios. Y se convirtió de todo corazón. Hizo, hermano, lo recto. Gloria al Señor. Y dice la palabra que persistió en buscar a Dios. Segundo libro de Crónicas 26, del 1 al 5. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó él a Eclot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Él lo prosperó. Hermano, Dios le dio la victoria a Uzías, la victoria de sus enemigos, y se le dio prosperidad por todas partes. Alabado el Señor, haciendo de él un hombre, dice la palabra, altamente poderoso. O sea, Dios inició un trabajo con Uzías, y ese trabajo que Dios inició con él, Dios comenzó a cumplir ese trabajo. El verso 8 dice: y dieron los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Toda su vida de creyente fue bien, fue a la perfección, hasta que se enalteció. ¿Sí me escucharon? Hasta que se enalteció. O sea, él inició muy bien, caminó muy bien, pero cuando se enalteció su corazón, hasta ahí llegó. Esa fue su ruina. La piedra de tropiezo de este creyente fue haberse envanecido personalmente. ¿Cuánta gente inicia bien? Hablemos en el término ministerial, inician bien, humildes, obedientes, abnegados, entregados a Dios, a la obra, inician bien. Pero cuando Dios comienza a prosperarlos, hasta ahí llegan. El día que Dios les da la bendición, no más de gloria al Señor, de ser promovidos de un grado ministerial a otro, ya uno los mira cómo comienzan a inflarse. Ya le mira, hermano, el ego, ya quieren pasar por encima de todo mundo. Ya los demás lo miran por encima del hombro. Démosle gloria a Dios. Todo iba bien hasta el día en que este creyente
se envaneció. Alabado el Señor. No reconoció, se olvidó de sí, se olvidó, hermano, de dónde Dios lo había sacado. Alaben al Señor. Su soberbia, hermano, allá en medio de esa soberbia, este hombre transgredió la ley de Jehová. ¿Cómo lo hizo? Entrando en el santuario de Dios, tomando un incensario, quemando el incienso delante del altar de Dios, hermano, cosas que solamente, gloria al Señor, lo podían hacer los sacerdotes. Alabado sea el Señor. ¿Por qué este hombre, por qué actúa de esa manera? Si él inició humilde, si él inició, hermano, con un corazón lleno de alegría a servir, a buscar a Dios, y Dios comienza a prosperarlo. ¿Y por qué ahora que han pasado los días, por qué actúa de esa manera? Ya él se sintió que él podía hacer, que no era necesario el sacerdote. Tú sabes que hay gente que estando ahí, hermano, gloria al Señor, ahí en las filas de este ejército sirviendo al Señor, hay gente que dice: yo sé más que el presbítero. Mire, yo soy un teólogo. Yo me la sé toda, yo conozco la Biblia, y si a mí me pusieran de presbítero, esta zona se era para arriba. Eso hay gente así. Yo les hablo así a ustedes porque como yo no los conozco. ¿Cuántos alabamos al Señor? Yo no lo sé, de pronto los he visto así, pero yo no los conozco a ustedes. Entonces yo tengo libertad de hablarles esta palabra en este día, de parte del Señor. Y sabe una cosa que dice el verso 16 en adelante, dice: mas cuando ya era fuerte. Y yo no sé cuántos habrán aquí que ya son fuertes. Alaben a Dios. No, yo ya soy yo. Ya me siento con capacidad. Si a mí me toca, me toca. No, hay que dejar que el fuerte sea el Señor. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Para qué se enalteció? Para su ruina. ¿Y para qué se enaltece el pastor en la congregación? Para su ruina. Alaben al Señor. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Eso no le correspondía a él. Y mire, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso en el altar de Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová su Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en su frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir. ¿Por qué? Porque Jehová
lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo suyo, cargó de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Hermano, por este pecado de infidelidad a Dios y a su palabra, porque Uzías violó, hermano, la palabra del Señor, hizo lo que no le correspondía hacer, y por ese pecado de infidelidad a Dios y a su palabra, Uzías murió leproso. Vivió una vida triste. Yo puedo decirle a ustedes, una vida la más fea que puede ocurrir, hermano, en los últimos días de su vida. Vivió alejado de su familia, viviendo solo hasta el último día de su vida. ¡Qué comienzo, hermano, tan feliz el de Uzías! Y qué final tan trágico. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Aquí, hermano, no hubo coronación de Dios. Aunque fueron reyes en la tierra, ellos no fueron coronados, porque no perseveraron fieles hasta el fin. Démosle alabanza al Señor. Démosle alabanza al Señor. Cuando ustedes quieran que yo les termine de predicar, nomás háganme así. Y yo con eso entiendo. Con eso entiendo que ustedes ya no quieren más. ¿Sigo con la enseñanza, hermanos? Bueno. Amén. Yo sé que aquí está el Señor en este día. Pero vamos a mirar, hermano, otros casos del Nuevo Testamento. Podríamos tomar muchos ejemplos bíblicos, pero vamos a recordar por ahí unos dos más. Miremos a Judas Iscariote. 3 años estuvo Judas con Jesús. Él fue escogido por Jesús. Fue elegido por el Señor. Y no lo eligió de cualquier manera. Lo eligió después de una noche de oración. Jesús eligió sus discípulos. ¿Usted no considera eso un privilegio? Yo le pregunto a usted, le pudiera hacer una pregunta: ¿puede haber mejor comienzo que este? Que el Señor lo escoja a uno, que el Señor lo llame, que el Señor lo ubique a hacer un trabajo. Yo creo, hermano, yo creo que no hay algo más por qué estar uno agradecido, que es que Dios lo ponga a uno a hacer algo. Imagínense quién era yo para estar aquí parado frente a ustedes. Jamás en mi vida, por mi mente, jamás llegó a pasar el yo pararme a un altar a predicar la palabra. ¿Qué iba yo a pensar esto? Yo soy un hombre campesino de pura raza, nacido en el campo, criado en el campo. Un hombre que toda mi vida he sido temeroso para hablar, penoso. Recuerdo que en la escuela, cuando se daba una hora los días viernes que se llamaba la hora social, en aquel entonces que estudiábamos en mañana y tarde, y en la hora social elegían a un alumno para que saliera a decir una poesía
una canción, de pronto, gloria al Señor, una recitación. Y el día que nombraban y que decían, Arnulfo, levántese y haga algo en esta hora social, yo lo único que hacía era llorar. Porque eso sí aprendí desde que nací. Pero no podía hacer nada más. Cuando a mí, hermano, cuando me convertí al Señor, alabado Dios, comencé a perseverar, a buscar al Señor, a leer la Biblia. Y a mí me dijo, recuerdo que en un sábado estaba predicando un joven en la iglesia. Y entonces el pastor dijo, y el próximo sábado el hermano Arnulfo Peralta va a estar predicándonos la palabra. Y hasta ahí me llegó la alegría. Me fui a ayunar esa semana, como vivía en el campo, en una zona cafetera. Allá siempre en los cafetales hay un pedacito que se pierde el palo de café y queda un campito ahí. Entonces yo busqué ese campo, un planecito allá, y me fui a ayunar esa semana allá entre ese cafetal. Y me puse a leer, hermano, yo me aprendí la parábola del sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Bueno, yo me la aprendí. Yo oraba, hermano, en agonía hasta el mediodía, hasta la 1 de la tarde. Y luego me paraba frente a esos palos de café. Y yo los saludaba y les decía, Dios les bendiga, hermanos, palos de café. ¿Quién vive? Y yo mismo contestaba, amén, Cristo. Hermano, yo de lunes a viernes les prediqué, les di un mensaje a esos palos de café. Lo único fue que no se convirtieron. Y yo el sábado estaba listo para predicar. Y el culto estaba en función y yo estaba listo a predicar. Y cuando me llamaron para el altar, yo me paré aquí, le dije, Dios les bendiga, hermanos. Y se me rompió el corazón. No hice nada. Por ahí 3 minutos, hermano, llorando ahí en el altar. Y luego le entregué al pastor y el pastor dijo, bueno, de todas maneras, los que no se les mira así como mucho arranque, pues no se les vuelve a dar participación. Yo levanté mi mano y dije, gracias a Dios. ¿Cuántos alabamos a Dios? Para hoy, hermano, yo digo, hoy uno decir estar frente a un pueblo que está recibiendo esta palabra, frente a una audiencia, yo digo, no puede haber un comienzo mejor. Alabado sea el Señor. Mire, Judas estuvo al lado de Cristo 3 años. Y usted sabe lo que representa para uno estar al lado de un maestro. Estar al lado de un maestro, de una persona, alabado el Señor, que tenía un material excelente de enseñanza. Hermano, viendo las maravillas, los prodigios, los milagros, comiendo, hermano, con el Señor, durmiendo al lado de Él. Alabado sea el nombre de Dios. Yo pienso que no hay una dicha más grande para una persona que es estar al lado del maestro. ¿Cuántos de ustedes están al lado del maestro? Siéntase feliz. Mire, hermano, yo pienso, gloria al Señor, de cuántas cosas maravillosas Judas fue testigo. De mucho, hermano.
Los comienzos de este discípulo, hermano, no pudieron ser los mejor. Es decir, yo digo, hermano, los comienzos de este hombre fueron excelentes. Sin embargo, qué triste final tuvo. Qué triste. Tuvo un terrible enemigo, este hombre Judas, que no pudo dominarlo. Y ese enemigo que no pudo dominar, que lo venció, se llamó, hermano, el amor al dinero. El amor al dinero. Este fue el gran enemigo de Judas. Judas administraba el dinero de los 12. Era el tesorero, tenía la bolsa de las ofrendas y robaba de la bolsa de las ofrendas. Juan 12:6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hermano, este hombre, la avaricia que había en él, lo dominaba. El amor al dinero era tan grande, él amaba el dinero. Gloria al Señor. Satanás puso ese lazo en Judas y fue un lazo que lo llevó al triste final de sus días. Alabado el Señor. Mateo 26:15 dice: y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Hermano, ¿cuántos hombres y mujeres como Judas han vendido su primogenitura como Esaú? ¿Cuántos como Judas, hermano, han hecho del dinero el Dios de ellos? Que están dentro de las congregaciones, dentro del ministerio, pero están es por lucro. No es que haya un amor, no es que haya una pasión en sus almas por Dios, por su obra. Están porque aman el lucro. Démosle gloria al Señor. Y sabe una cosa, la Biblia dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Judas cayó desde su posesión de apóstol. Cayó, se extravió, se perdió, se destruyó por no ser un hombre fiel. Su amor al dinero fue su perdición. Jesús enseñó en la parábola del sembrador que el amor a las riquezas hace que la palabra no pueda dar fruto, la hace infructífera. Y una gran parte, hermano,
que puede caer entre esa situación impedirá que pueda dar fruto. Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Jesús enseña también que cuando el corazón adora a Mamón, que es el Dios de las riquezas, no puede mantenerse fiel al Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Démosle gloria a Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Judas es un triste ejemplo que, hermano, por desgracia, tiene muchos imitadores. Uno mira, hermano, gloria al Señor, y para tomar, por ejemplo, uno puede mirar hoy en este siglo XXI que estamos viviendo. Hay tanta gente que ha hecho de las riquezas un Dios, que no predican el mensaje del evangelio, predican el evangelio de la prosperidad. Solamente siembren para que cosechen, siembren para que tengan, pero nunca confrontan al pecador a un arrepentimiento sincero. No se preocupen que ya estoy terminando, pero les quiero hablar un último personaje, y este personaje se llama Demas, un hombre con un comienzo precioso, colaborador de Pablo en Roma. Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas el médico amado. Y Demas era un colaborador. 5 años más tarde de Pablo hablar sobre este hombre Demas, el apóstol escribe de este buen cristiano, de este cristiano que inició fielmente pero que no terminó. Escribe la siguiente palabra: Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Segunda de Timoteo 4:10. No son pocos los cristianos que empezaron su vida en fe con Cristo, hermano, y no pudieron dejar de amar al mundo. Porque mucha gente, hermano, ha iniciado la vida cristiana, pero conforme han iniciado la vida cristiana, no han podido abandonar al mundo. Así como, gloria al Señor, como de pronto cuando los judíos, los hebreos, salieron de Egipto, hermano, ellos salieron, pero aún en el desierto, allá mirando las maravillas de Dios, todavía ellos deseaban el mundo. Todavía ellos querían vivir en la esclavitud del mundo. Y ellos podían, de pronto, anhelaban y decían: ¿quién nos diera? Y hacían mención de lo que ellos comían en Egipto. Mentiras, porque lo que ellos comían en Egipto era barro. Eran unos hacedores de ladrillo. Alabado el Señor, eran unos esclavos. Ellos no tenían manjares especiales en Egipto, pero ahora están deseando. Así, hermano, hay mucha gente en la iglesia,
están en la iglesia, pero todavía el mundo está en ellos. Alaben al Señor. Mire, el mundo sigue en esas personas y la Biblia dice que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen. Alabado el Señor. ¿De dónde provienen? Provienen del mundo. Vienen del mundo. Alabado el Señor. Dios es fiel a su palabra y Él honra, hermano, la fidelidad de los hombres y mujeres. Dios le dijo al pastor de la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay gente que dice: Dios sí, pero el mundo también. Cristo sí, pero el mundo también. Pero el Señor quiere que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón. No hay términos medios, hermano, en la vida cristiana. Hay que amar, hay que servir, hay que honrar al Dios de los cielos, porque Él ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos le damos alabanza a Dios? Yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos de ustedes desean ser fieles hasta el último día de su vida? ¡Qué bendición! Y usted puede decirle al Señor en este día: cuente conmigo. Alabado el Señor, una bendición. Mire, de este hombre de Dios, el apóstol Pablo, podemos decir que cuando Pablo ya estaba en los días finales de su carrera, este hombre pudo decir: como soldado he peleado bien y he vencido. Como atleta he corrido bien por encima de todos los obstáculos y he logrado el triunfo. Como mayordomo he guardado el buen depósito que se hizo de la fe, siendo fiel hasta el mismo momento cuando llegue mi partida al sacrificio. Por lo cual este hombre dijo: yo, aunque he vivido en este mundo, aunque yo no puedo decir que ya alcancé la meta, pero yo prosigo, hago una cosa, me olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta del premio y llamamiento, de tal manera que este hombre pudo decir: yo soy un vencedor que solo espera ser coronado por el Señor juez justo. Alabado el Señor. Y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Alabado Dios. Dios quiere premiar la fidelidad. Y si usted es un hombre, es una mujer, es un obrero de Dios, que hoy pueda decirle: Dios mío, yo quiero ser fiel el resto de mi vida, que tú me concedas. Yo no sé si habrá esa gente en este día que puedan llegar a Dios y decirle: Dios mío, yo quiero ser fiel hasta el último día de mi vida. Hable con Dios, Él está aquí. Él está aquí en esta hora. Dios nos premiará por nuestra fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pastor, seamos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios. Seamos fieles a su obra. A nosotros, en usted y en mí, han confiado nuestras autoridades, nos han confiado una congregación. Seámosle fieles a Dios. Honremos a Dios, creyente.
séale fiel a Dios. Padre que estás en el cielo, Padre eterno, aquí estamos, Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. Ayúdanos a terminar nuestros días siendo fieles a ti, mi Cristo. Ser fieles a ti, Jesús de Nazaret. Oh, gloria a tu nombre. Aquí hay un pueblo que te ama, que te sirve. Aquí hay unos obreros tuyos que deseamos ser fieles a ti. Hay una iglesia, Padre. Hemos visto ejemplos de personas que empezaron, pero que no pudieron terminar. Pero Señor, nosotros queremos terminar nuestra carrera.